ejemplos de decisiones típicas que se producen, por ejemplo, cuando yo tengo decisiones por tramos, en donde yo tengo que evaluar como distintos tramos, cómo uno podría reconocerlas, eh, y algunos otros ejercicios en particular, si es que alcanzamos, porque últimamente no alcanzamos mucho. Y vamos a ver también, en la clase pasada, como tuvimos una hora, estuvimos viendo cómo usar el depurador. Entonces hoy día vamos a ahondar un poquito más en eso y vamos a ver que a medida que yo voy haciendo el trace de los programas, o sea, ejecutando línea a línea, también yo podría ir viendo las variables, los valores que van teniendo las variables a medida que se ejecutan. Entonces, eso también ayuda cuando uno quiere reconocer errores. Y voy a cerrar el chat porque ya me puse a leer el chat y no quería leer el chat. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese tipo de cosas. Y yo creo que, bueno, fundamentalmente vamos a hacer como varios ejercicios, vamos a tratar de ir explicando cómo los vamos haciendo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la transparencia anterior, que me decía que sí es que habían preguntas, ¿ya? Si es que alguien tiene preguntas, algo que les haya costado, algo que no hayan entendido de lo que han ido estudiando. Y ahora sí voy a mirar el chat, que debe estar en algún lado. Escondido. Nada. Sí, ¿viste? Sí, yo sé que Adelante, les sí. cuesta el Ah, pero laboratorio. apareció. Sí. ¿Qué cosa les costó del laboratorio en particular? Porque a lo mejor podemos trabajar también sobre algunos ejercicios. Si quieren, a ver, chicos, en algunos casos, en este caso en particular, podrían desmutearse para que me digan qué es lo que pasó, porque entre escribirlo vamos a demorarnos mucho y no vamos a avanzar mucho. Entonces, si quieren, se desmutean y me cuentan. Ya el ejercicio 3 estuvo complicado. ¿De entender o de resolver? De resolver. Ya, ok, lo vamos a conversar. ¿Qué otra cosa? ¿El resto estuvo bien? El 5. ¿El 5? Sí, profe. El 5 estuvo complicado. Yo me imprimí el laboratorio. El 3 tengo claro que era el de comparar tres números, identificar el mayor y el menor. Y el 5 era un ejercicio largo que tenía que ver con estudiar la posible variación en el precio de la benzina. El 5 les costó porque el enunciado era muy largo y no se entendía, porque en realidad el ejercicio Simple, aparentemente sí. Mm. no es tan complejo, pero tal vez fue el primero que les tocó con enunciado un poquito más largo, con un poquito más de explicación. Entonces, el 5 les costó o el 5 no les costó. Cri, cri. Ya, era un poco largo. Ya, ok. En general, los ejercicios, a ver, yo creo que en general hay personas para las cuales los ejercicios siempre son fáciles, pero entonces a ellos no les voy a explicar nada. En realidad, es importante explicar justamente a los que tienen complicación con los ejercicios, porque ellos son los que están en el fondo necesitando la ayuda o el apoyo. Los que saben todo, o para los que todo es fácil, en realidad casi que la clase podría estar de más y podrían eventualmente no venir. Eh, Van a quedar ausentes, podrían venir y marcar asistencia. eh, el 5 puede que se complique, si tú vas mirando, el resto también vienen con bastante detalle. Podríamos darle una mirada a los dos. Yo creo que en el 3 vamos a trabajar durante la clase, así es que lo vamos a resolver. Y el 5 lo podemos dar una mirada ahora como para entender hacia dónde iba. Decía algo así como, todas las semanas se estudia la posible variación en el precio de la benzina. Dice, para ello se utiliza un polinomio, y el polinomio era una función que se evaluaba en x, ¿no es cierto? Un x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 5. Cualquier expresión con x.
Si ustedes se fijan, esa expresión solo depende de X, no depende de otras variables, ¿ya? Pero lo que me decía es que eso, ¿no es cierto?, el polinomio influía, ¿no es cierto?, en el valor del precio de la benzina. Decía que X era un factor que se determinaba en forma semanal, ¿ya? O sea, alguien lo da, alguien lo genera, alguien da ese valor, eso es lo que se entiende ahí. Decía que cuando el valor del polinomio ya era mayor que 10, esa semana la benzina sube, ¿ya? Y sube en un factor igual al valor obtenido, ¿ya? O sea, uno como que calcula un porcentaje, si es mayor que 10, sube. Ahora, si el valor del polinomio es menor que menos 10, ¿ya? El valor de la benzina baja en un factor igual al valor absoluto del valor obtenido, ¿ya? O sea, si bajaba, yo qué sé, en menos 15, entonces sube, o sea, perdón, baja, la benzina baja, el valor de la benzina, hay que como que restarle ese porcentaje. Y cuando el valor se encuentra en el intervalo de menos 10, el precio no cambia, ¿ya? Este tipo de problemas los vamos a resolver hoy día también. Vamos a entender cómo uno los plantea. Y lo que pedían era contar con un algoritmo que evaluara el precio de la benzina para una semana en particular, que indicaba no solo si subía, bajaba o se quedaba igual, sino también en cuánto sube. Por ejemplo, si el valor resultaba ser menos 15, entonces el precio de la benzina bajaría en un 15%, podría haber sido, ¿sí? Entonces, la idea de este ejercicio justamente era identificar, ¿no es cierto?, el valor del polinomio, porque teniendo el valor del polinomio, yo iba a saber si lo obtenía en un, ¿cómo se llama? Lo obtenía en un nivel en que bajaba la benzina, en el que se mantenía o en el que era igual, ¿ya? Entonces, claro, no es tan es como que hay que entenderlo con calma. Los problemas en general, cuando uno los resuelve, siempre uno tiene que leerlos 2 o 3 veces. Yo les decía, y lo hemos visto en clase, ¿ya? Vean qué es lo que nos piden, vean qué datos tenemos, démonos un ejemplo de cómo funciona con números, ¿ya? Y con eso entonces podemos más o menos entender qué es lo que se espera que se haga con el problema. Muchas gracias. Así es que por ahí va el asunto. Probablemente después lo vamos a resolver ahí en un ratito más. ¿Ya? Vamos a ver si nos da el tiempo para resolverlo. Si logro activar la tablet, en una de esas capas lo resolvamos con la tablet. ¿Ok? Ok, y el ejercicio 3 lo vamos a revisar ahora también en un rato más. Así es que vamos a trabajar al menos sobre esos 2 ejercicios para que todos veamos cómo podían resolverlo. Tengo otra pregunta y tengo una pregunta que me dice si una variable puede contener más de un valor. Por ejemplo, el x 2, o sea, que tenga el valor 2 y el valor 3. En general, en esta unidad nosotros estamos trabajando con variables simples, vale decir un entero o un float, ¿ya? Y en ese sentido, nuestras variables siempre van a contener un solo valor, ¿ya? Por consiguiente, aquí el x o va a ser 2 o va a ser 3, o si es un float, podría ser 2,3, pero como número, como un solo número, ¿ya? Más adelante en las unidades en la última unidad de hecho, o en la segunda tal vez hacia el final, vamos a trabajar con listas, que son efectivamente tipos de estructuras que pueden almacenar más de un valor, ¿ya? Pueden almacenar conjuntos de valores, eso lo vamos a ver más adelante. A algunos yo ayer les comentaba que justamente, denme un segundo, voy a ir a cerrar la puerta. Y voy a hacer otra cosa también, porque seguramente no me han dicho nada, pero van a empezar a no escuchar. Ya. Ahí. No, ahora sí, ¿se escucha? Yo creo que Ya, perfecto. ¿Cómo hace el cambio del micrófono del computador a los audífonos? Entonces,
les decía que en esta unidad en particular, ¿ya? Nosotros tenemos herramientas limitadas y es probable que muchos de ustedes sepan usar otras herramientas, sepan usar ciclos, sepan usar listas, sepan usar cadenas, pero justamente la gracia que tiene esta unidad es lograr desarrollar en ustedes la capacidad de resolver problemas que a veces no son tan simples, ¿ya? Pero con herramientas muy básicas, ¿sí? Si ustedes son capaces de hacer eso, entonces están de alguna forma entrenando su cabeza y su pensamiento para que puedan resolver, ¿no es cierto?, en forma algorítmica cualquier problema. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esta unidad, es adentrarlos en este mundo, pero hacerlos trabajar con herramientas muy básicas en la resolución de problemas un poquitito más complejos, a veces. A veces son bien simples, hasta ahora los hemos visto bastante simples, pero se van de a poco complejizando, y justamente ese es el objetivo de esta unidad en particular. ¿Sí? Así es que sí, existe una forma de que el X tenga dos valores, pero en esta unidad nosotros vamos a utilizar con variables, vamos a trabajar con variables que tengan solo un valor, no dos valores. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos entonces y ¿cómo se llaman? Las preguntas entonces quedan un poquitito en stand-by después de esta primera explicación y las que tenían que ver con el laboratorio. Y nos vamos entonces a lo siguiente que tenemos en clase. Dijimos que íbamos a ahondar un poquito más en decisiones y vamos a trabajar en depuración, que un poco es en el fondo los problemas que ustedes tuvieron en el laboratorio también, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es recordar que nosotros en la última clase, el día jueves, estábamos trabajando sobre este ejercicio, ¿no es cierto?, en donde queríamos saber cuál de los estudiantes tenía mejor nota, ¿ya? Y estamos usando este ejercicio solo para no pensar en un ejercicio nuevo, porque este ya lo tenemos a medio resolver. O tal vez resuelto, ¿no es cierto?, salvo en la sección en que, ¿no es cierto?, Paco no obtuvo mejor nota que Pepe en voleibol y Pepe tampoco obtuvo mejor nota que Paco en fútbol. O sea, esa parte nosotros la obviamos, ¿ya? Y hicimos una resolución. Pero esta resolución, digamos, de alguna forma tiene que ver con, nosotros queremos saber quién es el mejor alumno, ¿ya? Pero para saber quién es el mejor alumno, ¿no es cierto?, dado que son dos notas y que son iguales de importantes, nosotros podríamos solo sumar las notas, identificar quién tiene la nota más alta y ya sabríamos, ¿no es cierto?, cuál es el mejor alumno. Sin embargo, por una deformación nuestra, nosotros en esta clase calculamos el promedio. Pero en estricto rigor no era necesario, ni siquiera me estaban pidiendo el promedio. Pero si quisiéramos saber el promedio del mejor alumno, ¿ya? Entonces ahí sí estoy obligada a calcular el promedio, ¿sí? Y ese cálculo del promedio podría hacerlo antes o después de determinar cuál era el mejor, porque para saber cuál era el mejor, me bastaba con la suma de las notas. El que tuviera mayor suma, ¿no es cierto?, era el mejor alumno, ¿ya? Entonces, eso es como para contextualizar el problema en el que estábamos trabajando. Y hasta ahí lo habíamos resuelto y voy a ver si lo tengo por acá y lo muestro. Hasta ahí nosotros habíamos hecho esto, ¿ya? En esta clase, ¿de acuerdo? Y podemos ver entonces acá, no sé si está suficientemente grande, que nosotros habíamos leído, esto lo hicimos la clase pasada, habíamos leído en Python, ¿no es cierto?, en el Spider, en este caso yo estoy trabajando, ya las notas, las 4 notas, habíamos sumado las notas, y aquí en esta sección nosotros habíamos hecho el cálculo del promedio. Sin embargo, en realidad no necesitábamos calcular el promedio para saber quién era el mejor alumno, ¿ya? Y entonces teníamos que, si la suma de Pepe era mayor que la suma de Paco, nosotros decíamos, ok, Pepe es el mejor alumno. Si la suma de Paco era mayor que la suma de Pepe, entonces decíamos que que Paco era el mejor alumno. Y si eran iguales, decíamos que eran iguales, ¿sí? Entonces, es una comparación entre dos variables y queremos saber cuáles son mayores, menores o iguales. Eso es lo que queremos saber. Lo que ustedes hicieron en el laboratorio fue una extensión de eso.
¿sí? En donde trabajaron con 3 variables, ¿ya? Y ahí se complica un poquito la cosa, ¿sí? Ok, ahora, como decíamos acá, si quisiéramos saber el promedio del mejor alumno, entonces tendríamos que calcularlo, y entonces bastaría, ¿no es cierto?, con calcularlo. Incluso podríamos haberlo calculado acá, ¿ya? Y yo entonces lo voy a poner acá. Si quisiera el promedio si quisiera los 2 promedios, ¿ya?, puedo calcularlo por fuera, ¿ya? Si quisiera solo el promedio del ganador, podría calcularlo aquí al interior. Por ejemplo, si Pepe ganó, yo podría aquí calcular el promedio de Pepe, ¿no es cierto? Y entonces decir que es este valor que calculé aquí arriba, ¿verdad? Ese Pepe, le vamos a poner algo así como promedio Pepe, ¿ok? Y entonces vamos a tener el valor de arriba, ese Pepe, dividido por 2. Y entonces si solo quisiera para él, me conviene colocarlo acá. No solo Pepe es el mejor alumno, sino que además podría ser un print de, yo qué sé, promedio de Pepe, coma, ¿no es cierto?, lo que acabo de calcular, Pepe. ¿De acuerdo? Ahora, si fuera el de Paco, el mejor alumno podría ser lo mismo, pero con Paco acá. Ojo con la indentación, ¿no es cierto? Fíjense que todo el bloque, ¿no es cierto?, correspondiente a este if está indentado, y de hecho esto me permite ocultar ese bloque o mostrarlo, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Solo que en este caso aquí debería decir Paco, y aquí debería decir Paco, y acá debería decir Paco en todos lados. Paco y Paco. ¿Ok? Entonces, ahora, el punto de esto es, ¿qué pasa si tienen igual valor? ¿Ya? Si tienen igual valor, significa que yo no entré en este bloque. Por consiguiente, estas instrucciones nunca se hicieron. Como tienen igual valor, tampoco entré en este bloque, porque este if, ¿no es cierto?, no fue verdadero, así que estas instrucciones tampoco se hicieron. Y aunque aquí yo quisiera hacer un print, ¿no es cierto?, del promedio, son iguales, así que podría querer decir, yo qué sé, ambos tienen el mismo promedio, ¿ya? Y pudiera entonces querer mostrar el promedio. El punto es que no lo tengo calculado en tiempo de ejecución, ¿sí? Porque como son iguales, yo vine por acá, leí las variables, calculé la suma de cada uno, mostré, esto lo estábamos mostrando en realidad porque queríamos saber qué valores nos daban, ¿ya? Entonces, y ejecuté esta función o esta instrucción, no fue verdadera, esta instrucción no fue verdadera, así que me vine directo a esta. Y al venirme directo a esta, entonces ya no tengo lo que había calculado acá, que era el promedio de Paco, o lo que había calculado acá, que era el promedio de Pepe, ¿ya? Entonces, en este caso, no tengo valor, y como no tengo valor, no puedo mostrarlo, salvo que lo calcule. Pero es una lata calcularlo si en realidad ya hice código para calcularlo. No lo ejecuté, pero hice código. Entonces, como en este caso también voy a necesitar el promedio, al menos de uno de los dos, esta parte de calcular el promedio no me conviene tenerla dentro del if. Me conviene calcularla por fuera, ¿sí? Porque lo voy a usar siempre, o sea, en este caso, o en este caso, o en este caso. Entonces, puedo calcular esa, o puedo calcular en realidad ambas para que me quede ordenado. Así que me lo voy a llevar hacia arriba y lo voy a poner acá, pero como está acá, necesito que no esté indentado, ¿no es cierto? Se va a calcular siempre, ¿ok? Y en este caso se va a calcular siempre, aunque podría eventualmente no, pero lo vamos a calcular siempre. Y entonces ahora, ya calculado eso, puedo poner aquí, puedo poner acá, y aquí puedo poner cualquiera de los dos y vamos a poner el Pepe. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos, recapitulando, dos variables y se tienen que comparar entre sí, ¿sí? Ok,
Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí era lo que más o menos habíamos resuelto en la clase pasada y ahora estamos viendo entonces la consistencia entre lo que se está pidiendo y lo que estamos haciendo y alternativas, ¿verdad? Veíamos que una alternativa era ponerlos acá adentro, pero no nos estaba conviniendo. Ya estábamos haciendo código de más. Entonces podríamos ejecutar y podríamos tratar de ejecutarlo haciendo controles. Si ustedes pusieron atención en esta ventana, ¿ya? Se podrán fijar que aquí hay valores. Yo ya lo había ejecutado antes, ¿ya? Y aquí hay variables, ¿ya? Esta es la ventana que yo tengo desde esta pestaña, ¿ya? Si yo pincho aquí distintas cosas, me muestra distintas cosas, pero en particular la primera me muestra las variables con las que yo estoy ejecutando el programa y los valores que van teniendo. Entonces vamos a depurar esto, ¿ya? Solo para ver cómo funciona esta cosa. Y para depurar, veamos cómo era, antes de que me vuelva a equivocar. Era con control F5. Entonces yo entro con control F5 y empiezo a ejecutar. Acuérdense que ejecuto paso a paso. Y debería detenerme en donde tenga un break, un punto de quiebre. Entonces lo vamos a poner ahí. Ah, ok, creo que ahí. Vamos a ver entonces si lo toma. Y deseamos, yo qué sé, una nota cualquiera, 6.5, ¿ya? Y la nota 5.5. Y creo que no me está actualizando lo de arriba. No, no me lo está actualizando. Porque tengo las notas distintas. Ok, de nuevo. Vamos a rehacer esto. Denme un segundo. Vamos a tirarlo todo a correr. 3, 3. Ok. Entonces vamos a archivo. Ya. No, no quiero eso. Lo que quiero es guardarlo. Voy a cerrar esta cosa porque no sé en qué minuto me está dando problemas y en buscarlo me voy a demorar. Entonces más bien lo que voy a hacer es que lo voy a reiniciar y debería tener todo limpio solo para efectos de demorarme menos. Y esto se demora solo un poco. No tampoco. Aquí está. Ahí viene. Vamos a ver con qué nos vuelve. Y esperaría que estuviera restaurado esto. Ahí viene. Qué silencio. Si yo no hablo, nadie habla. En la otra sección son muy desordenados, ¿eh? O sea, no son muy desordenados, pero sí participan mucho de la clase. Ok, otro día. Ya. Entonces, aquí tenemos eso. Y entonces vamos a ir a, aquí tenemos, ¿ya? Esta es la zona de variables. Entonces, tenemos exploración de variables, ¿verdad? Y tenemos nada porque no hemos ejecutado nunca no es la idea resetearlo cada vez que quiero hacer este análisis, pero en este caso era más rápido que empezar a limpiar todo y reiniciar todo. Entonces, decíamos, vamos a depurar con control F5, ¿ya? Y entonces yo tengo aquí la nota, estoy en esta posición, ¿no es cierto? Pidiendo la nota de Paco en fútbol. Así es que vamos a poner un 5. Y voy con la nota de Pepe en, puede ser un 4. Y con la nota de Paco, un 6. Y un 3. Y entonces, una vez que hice la lectura y me detuve, ¿no es cierto? Tengo acá mi ambiente de variables y yo puedo entonces ver qué valores tienen cada una de las variables, ¿ya? Pero a medida que yo sigo ejecutando, ¿no es cierto? Con control F10, me van apareciendo las nuevas variables a medida que las voy ejecutando. Y aquí, por ejemplo, tengo que la suma de las notas de Paco, ¿no es cierto?, me dan en 11, control F10, y las de Pepe me dan
en 7. O sea, aquí yo ya puedo ir viendo qué valores tienen las variables para ver si es que, recuerdan que la semana pasada estábamos viendo si se nos producían errores, cómo descubrirlo, ¿ya? Entonces, esa es la idea del depurador. Entonces, yo puedo ir ejecutando acá y entonces me va a aparecer ahora el promedio de Pepe y el de Paco. Si yo miro, tengo aquí la suma y me apareció el promedio, me aparecen en orden alfabético, no me había dado cuenta, pero en algún orden en realidad. Entonces aquí tengo el promedio, es 5,5, y sí, porque Paco efectivamente tiene 11 dividido por 2 y Pepe tiene 7 dividido por 2, me da un 3,5, ¿de acuerdo? Entonces sigo con mi ejecución y de acuerdo a esto, si yo miro, la suma de Pepe será mayor que la suma de Paco y yo puedo mirar mis variables. Entonces tengo que la suma de Pepe es 7 y no es mayor que la suma de Paco que vale 11. Así es que esta instrucción no debería ejecutarse, todo este bloque no debería ejecutarse y debería saltarse al otro. Veamos si es cierto. Efectivamente. Y en este caso, la suma de Paco es mayor que la suma de Pepe y efectivamente la suma de Paco es mayor que la suma de Pepe, así es que debería ejecutarse. F10. Y debería mostrar efectivamente que Paco es el mejor alumno, y ahí lo mostró, porque estoy en estas instrucciones ejecutándolas, ¿verdad? Y entonces tiene el promedio 5,5 y ahora me pregunto si son iguales y la verdad es que no son iguales, así que también debería saltarlas. Y termina el programa. ¿Ok? Entonces tenemos un ambiente para ir mirando las variables que yo voy, ¿no es cierto?, trabajando en el programa y eso me permite entonces saber si hice algún cálculo mal o si estoy tomando mal una decisión. Me permite hacer más análisis. Ok. Entonces, decíamos, queremos calcular el promedio y da lo mismo si lo voy a calcular, ¿no es cierto?, antes o después, porque en realidad me bastaba la suma para determinar si Pepe o Paco eran cada uno el mejor alumno. ¿Ok? Pero quedamos pendientes en un tema. Nosotros dijimos, ok, determinamos, ¿no es cierto?, cuál era el mejor alumno, quería saber cuál era el mejor estudiante, pero aquí había una condición. Decía, Pepe no obtuvo mejor nota, perdón, Paco no obtuvo mejor nota que Pepe en voleibol y Pepe tampoco obtuvo mejor nota que Paco en fútbol. Y eso nunca lo consideramos. Entonces, eso, ¿cómo se puede considerar? Hasta ahora solo tenemos decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que ver, ya logramos de alguna forma determinar y tenemos un programa que nos muestra, ¿no es cierto?, cuál es el mejor alumno. Pero además el problema nos dice, ojo, pero las notas tienen que cumplir cierta condición, ¿ya? Y eso hasta ahora no lo hemos considerado. Entonces, las validaciones son que la nota de voleibol, ¿no es cierto?, aquí estamos diciendo, de Paco, no es mejor que la de Pepe y que la nota en fútbol de Pepe no es mejor que la de Paco. Y eso es claramente una decisión. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo tendría que discriminar es que si esto no se cumple, ¿ya?, mi problema no está dando real solución. Más bien, mi solución está dando, valga la redundancia, una solución, pero un problema que no está correcto, ¿ya? Porque a mí me están diciendo que, ¿no es cierto?, la nota de Paco en voleibol no puede ser mejor que la de Pepe. Entonces, si el usuario me ingresa una nota en voleibol para Paco mayor que la de Pepe, significa que se está equivocando. Entonces, no vale la pena hacer el trabajo, ¿sí? O al revés, o más bien lo mismo, si la nota en fútbol de Pepe, digamos, es mejor que la de Paco, ¿ya?, no estoy cumpliendo esta segunda condición. En ese caso el usuario se está equivocando y por consiguiente no debiera hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que hacer esas validaciones, ¿ya? Y esas validaciones son similares a las validaciones que ustedes hicieron cuando estaban tratando en el laboratorio de hacer o de determinar si N1 era mayor que N2, mayor que N3. Y aquí entonces hay que hacer
hay que hacer un análisis un poquitito más profundo del problema si quiero hacer una solución fácil. Yo podría complicarme y hacer soluciones difíciles, pero si yo quiero hacer soluciones fáciles, ya, tengo que pensar un poquitito más en la solución. En este caso, ya, tengo que analizar la dependencia de las decisiones o de las condiciones que tiene mi problema. ¿Ya? Y ustedes siempre van a tener que hacer eso. ¿Qué significa analizar la dependencia? Yo tengo que preguntarme, y de hecho ustedes me pueden responder, sí, lo vi recién, disculpen, solo acabo de ver recién el problema de los signos, ¿ya? ¿Y los tenía mal o los tenía bien? Perdón, un break. Isaías, ¿tenía mal o tenía bien los signos? Para el mismo ejercicio, ¿en qué influye? Voy a mirarlo. Era en el... Ah, ya, ok, bacán, súper. Ya, sigo con el... No hay problema, no hay problema. Por lo menos ya sé que alguien me está escuchando. Al menos ya sé que a ti te estoy haciendo una clase. No sé del resto porque no dice ni pío. Así es que gracias Isaías por tu pregunta. Estaba diciendo que las dependencias, tengo que analizar las dependencias. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que mi pregunta es, si para determinar quién era el mejor alumno, ya necesitaba que se cumpliera o no, o se veía afectada. Esa es la pregunta en realidad. El determinar el mejor alumno se ve afectado porque la condición, y no la tengo ahí, se ve afectado porque la nota de Paco sea mayor o menor que la de Pepe, ¿ya? Esa es la pregunta que uno se hace. Y fíjense que en realidad no se ve afectado. No se ve afectado porque yo en realidad necesito la suma de los dos para determinar cuál es el menor, pero, o cuál es el mejor alumno en este caso. Pero eso no se ve afectado. O sea, yo puedo determinarlo sin que se haya cumplido o no la condición. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, yo puedo hacer esas situaciones, las puedo hacer por separado. No necesito hacerlas en la misma pregunta. Voy de nuevo. ¿Ya? Nosotros teníamos aquí nuestro programa, ¿sí? En nuestro programa entonces nos determinaba cuál era el mejor alumno, ¿sí? Pero mi condición, puede ser al lado, mi condición de que la nota de Paco sea mejor de la de Pepe, lo único que hace es decirme, ¿tiene sentido resolver este problema o no? Es lo único que hace, ¿sí? Es por lo único que se ve afectado por si tiene sentido o no. O sea, en este caso, la validación lo único que me dice es, ok, y en general las validaciones, y esto es como un dato, se aplican sobre las variables de entrada y son las condiciones que el ambiente, ¿no es cierto?, genera o impone casi que en la solución de un problema o en un problema. Por consiguiente, las validaciones de entrada lo único que van a hacer es que yo haga el problema o no lo haga. Digamos, lo resuelva o no lo resuelva. Siempre en tiempos de ejecución. Ojo, siempre en tiempos de ejecución. Entonces, como son sobre las entradas, las validaciones, ¿ya? Y me van a permitir o no ejecutar el programa, nosotros ya resolvimos el problema sin la validación. Entonces vamos a hacer algo súper simple para incluir las validaciones. Y es que una vez que ingresamos las entradas, vamos a decidir, ¿vale la pena o no vale la pena seguir ejecutando el algoritmo? Y ese es el objetivo de mi validación. Cuando a mí me digan valide las entradas, es eso lo que yo tengo que hacer. Y en este caso, entonces, como esto, ¿no es cierto?, cobra sentido solo si las entradas son válidas, yo voy a plantear mi validación en este punto. ¿Y cuál es mi validación? Yo tengo dos alternativas. Detectar los problemas y decir, esto no lo hago, ¿ya? O al revés, detectar los casos válidos y decir esto lo hago y en el caso contrario no lo hago, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Eso depende de cada uno, como uno lo estructura depende de cada uno. En este caso, entonces, la validación era, si la nota de Paco no es mejor que la de Pepe, ¿ya? O sea,
era una afirmación. Más bien, la nota de Paco no es mejor que la de Pepe. Y a su vez, la nota de Pepe, ahora en fútbol, el caso anterior era en voleibol, ¿no es cierto? La nota en fútbol no es mejor que la de Paco. Entonces yo podría decir, ok, pero decir que si la nota de Paco no es mejor que la de Pepe, ¿ya? Mi pregunta podría decir, sí, se cumple. Lo vamos a poner aquí en algoritmo, en pseudocódigo. Sí, se cumple que la nota en voleibol de Paco no es mejor, ¿no es cierto? Si se cumple que no es mejor, o sea, es menor que la nota de Pepe en voleibol, entonces estoy en lo correcto, ¿sí? Pero tengo otra condición, ¿ya? Y la segunda condición es si la nota en fútbol, ¿no es cierto?, de Pepe no es mejor, o sea, es menor que la nota en fútbol de Paco, estoy en lo correcto. Y esto también debiera ir con comentarios. Eso es lo que yo quiero decir, ¿sí? Ok. Y si estoy en lo correcto, ¿ya? Debería ejecutar esto, ¿ya? Y si no, debería reclamar y decir, hay un error. Y no hago nada. Por consiguiente, ¿ya? Voy a plantear entonces ahora en Python estas preguntas. Nótese, aquí nosotros tenemos dos preguntas. Tiene que cumplirse eso y tiene que cumplirse eso. Como se tienen que cumplir las dos, de hecho, al leerlo yo lo dije, entonces podemos unir ambas condiciones con un AND. Si ustedes recuerdan, un AND, ¿no es cierto?, nos permite unir dos expresiones de verdadero y falso. Si ambas son verdaderas, me va a dar el resultado verdadero. Y con un AND basta con que una sea falsa y entonces ya no se cumple y por consiguiente no obtengo el valor de verdad. Entonces, ¿cómo pondría yo eso? Lo pondría con un if, y acá tenemos las notas en realidad, estas son nuestras variables. La nota, ¿no es cierto? Dice, la nota de Paco en voleibol, perfecto, es esa variable. Si la nota de Paco en voleibol es menor que la nota de Pepe en voleibol, vale decir esa. And la nota ahora de fútbol de Pepe es menor que la nota en fútbol de Paco. Ok. Y ahí me dice que tengo un error y me dice que tengo un problema de indentación, porque si yo tengo un if, se supone que yo voy a tener en todo mi bloque, ¿no es cierto?, las instrucciones indentadas que se van a ejecutar si esa decisión se cumple. Y por consiguiente, lo que yo tengo que intentar es todo esto, porque en el fondo yo voy a intentar si mis condiciones se cumplen, ejecuto. Y tengo entonces aquí para intentar el bloque completo. Y entonces, con eso, y esto lo voy a poner entre paréntesis, más aún voy a poner varios paréntesis porque me interesa identificar claramente cuáles son mis expresiones que voy a validar. Y todo esto además lo voy a poner en un paréntesis gigante. ¿Sí? Ok, entonces teniendo eso, ¿no es cierto? Yo llego ahí y tengo mi indentación perfecta. Entonces, si se cumple esa condición, ¿ya? Ejecuto todo mi programa. Pero si ustedes se fijan, lo que estoy ejecutando aquí es lo mismo que tenía antes, ¿ya? Y si no, y este else, ¿no es cierto?, corresponde a este if porque tiene su indentación, ¿no es cierto? Hago un print, ¿no es cierto?, de ingresó mal los valores. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, no se va a ejecutar. Veamos, lo vamos a ejecutar solo con un F5 y vamos a hacer inválida una de las dos variables. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la nota de Paco en fútbol dice, en fútbol, la nota de Paco, la de Pepe no es mejor que la de
Paco. O sea, si ingreso una nota de Pepe mejor que la de Paco, estoy en problemas. Entonces aquí vamos a ingresar un 7 y aquí vamos a ingresar un 6. Y con las otras vamos a ingresar notas iguales, un 4 y un 4. Y me dice que ingresé mal los valores. ¿Sí? O sea, efectivamente yo tuve un problema y no me ejecutó nada. ¿Ya? Uno podría ser todavía más explícita y decir algo así como no se, ok, decir algo así como no se ejecuta el programa porque ingresó mal los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, de nuevo, vuelvo a recapitular sobre este problema. En este caso, ya, para determinar, ¿no es cierto?, estos if de quién es el mayor y quién es el menor, no se ven afectados directamente por esto, por la validación de las entradas. Por consiguiente, yo no necesito aquí hacer entre medio, mezclar las decisiones, ¿ya? Puedo hacerlo por aparte, ¿sí? Más aún, si yo quisiera ser todavía más rigurosa, tal vez recién ingresada, las notas de Pepe en fútbol y de Paco en fútbol ya podría ser una validación para evitar que me siga preguntando. O sea, aquí si yo cuando ingresé el 7 y el 6 ya estaban incorrectas, ¿ya? Entonces, ¿para qué me preguntó las de voleibol? Entonces uno podría decir, ahí ya, podría haber dicho, no necesita hacer eso, ¿sí? Pero ahí ya nos va a quedar todavía un poco más complejo esto, porque en realidad tendría que, en ese caso, intentar todo eso detrás de una pregunta. Y ahí podría tener entonces las preguntas por separado y tendría un anidamiento de condiciones o de decisiones, ¿sí? Así es que, ok. Resumen, ¿no es cierto? Analizar la dependencia, determinar cuál es el menor, determinar en este caso si se ve afectado por la validación, ¿ya? Y entonces ya lo resolvimos. Veamos el ejercicio del laboratorio. En el ejercicio del laboratorio que a ustedes les causó problema, teníamos una situación también del mismo estilo y solo por eso lo vamos a revisar aquí más o menos rápido. Decía, se dispone de 3 valores mayores que 0, queremos determinar el mayor y el menor de ellos, ¿ya? Pero si yo miro la guía, ¿ya? Había más que eso, ¿ya? Decía, también debe considerar el caso en que se ingresen números iguales, ¿ya? Y además decía, debe validar que sean números mayor a 0. Entonces, yo aquí en realidad dejé, ¿no es cierto?, lo resumí, todo este texto. Yo dije, se dispone de 3 valores que debemos determinar cuál es el mayor y menor de ellos. Podrían haber iguales, ¿ya? Pero que los números fueran mayores que 0. Y eso yo lo dejé en gris. ¿Por qué? Porque el que sean números mayores o no que 0, ¿ya? También es una validación de entrada, igual que en el caso anterior. En el caso anterior, la validación se hacía entre las 2 variables, ¿ya? En este caso, la validación se hace contra un valor fijo, pero es una validación de entrada. Y por consiguiente, lo único que va a decir es, ¿sigo o no sigo haciendo el ejercicio? Y determinar cuáles son los 3 mayores, en estricto rigor, no se ve afectado, ¿ya?, por las entradas. Si las entradas me las dan en negativa, yo igual puedo determinar de la misma forma cuál es el mayor y el menor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ya?, uno quisiera identificar, pensemos que estamos abordando este problema por primera vez, yo quisiera identificar qué quiero como salida, ¿ya? Y al identificar como salida yo quiero y debo identificar si en realidad las decisiones que afectan entre mayor y menor se afectan con las decisiones de que los valores sean mayores que 0, ¿sí? O sea, si hay dependencia entre ellas, ¿ya? Entonces, si no hay dependencia, entonces las puedo tratar por aparte. De nuevo, ¿qué significa tratar por aparte? Que yo hago una decisión solo para hacer validaciones y no me meto con el problema de, ¿no es cierto?, determinar cuál es el mayor o menor. En este caso,
lo mismo. Hago una decisión para determinar si son mayores que 0. Y eso entonces no lo mezclo con el hecho de determinar cuál valor es el menor y cuál valor es el mayor. Siempre que yo tengo decisiones que son independientes, las voy a separar, ¿sí? No las voy a mezclar, no las voy a poner todas en una sola decisión. Entonces, en este caso, yo estuve trabajando en un análisis y uno podría decir, ok, yo tengo dos opciones. Primero, identificar qué quiero como salida y determinar si son dependientes o no. Entonces, en este caso, ¿qué todos lograron identificar? Que habían 3 datos de entrada, ¿no es cierto? 3 valores, aquí yo lo llamé A, B y C, ¿ya? Y yo tengo 2 posibles casos de salida y se pueden resolver de distintas formas, ¿ya? Entonces, en el caso A, si yo estoy pensando que mi salida es del tipo A es el mayor que B y B es el menor, ¿ya? Ok, esto está malo. Dame un segundo y no sé si lo puedo corregir acá porque esto está muy feo. Entonces, es esto lo que quiero. Y acá es esto lo que quiero. Ahí, voy de nuevo, entonces, ahí. Entonces, si lo que yo quiero decir, ¿no es cierto?, es A, valor de la variable, sin importarme quién la tenía, ¿ya? Es el mayor y B es el menor, pero sin que me importe quién la tenía, yo lo voy a resolver de una forma. Pero si lo que yo quiero es decir, ¿no es cierto?, que A, valor de la variable, pero identificando qué variable tenía el valor mayor, lo voy a resolver de una forma un poco más complicada, ¿ya? No se entiende tal vez tan bien, pero lo vamos a ver porque en realidad yo lo vi en lo que ustedes hicieron. No sé si aquí van a lograr ver qué está pasando, ¿ya? Pero aquí hay distintas formas en que ustedes plantearon sus soluciones. Y hubo soluciones muy, muy, muy grandes y hubo soluciones muy pequeñas, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que yo quiero que me dé como salida. Si yo solo quiero que me dé, el 5 era el más grande y el 3 era el más chico, independientemente de en qué valor estaban, ya en qué posición estaban, o si quiero que me den que el tercer valor, que tenía valor 5, era el mayor, y el segundo valor, que tenía valor 3, era el menor. ¿Sí? O sea, si yo quiero recordar cuál variable era la mayor, tiene una forma de resolverse. Si no quiero recordarlo, tiene una forma de resolución muy fácil. Entonces, veámoslo. Lo vamos a programar y vamos a ver si nos resulta. Nuevo. Ok. No lo quiero tan grande. Teníamos tres variables de lectura, ¿no es cierto? Entonces teníamos A igual a, sabemos que es un int, ¿no es cierto? Un input. ¿Ya? Y aquí entonces algo así como ingrese A. Y esto es lo mismo para A, B y C, entonces, y cambiamos, ¿no es cierto?, las variables, B y C. Y acá entonces, B y C. Ok. Vamos a resolver primero la situación en que yo quiero saber solo cuál era el valor mayor, ¿ya? Yo quiero saber cuál. No me interesa si fue la primera variable, la segunda o la tercera, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo podría hacer algo muy simple, ¿ya? Y podría decir, ok, voy a suponer que el mayor es A. Lo voy a suponer. Y luego me voy a preguntar si, nótese que no estoy validando todavía. Ya me estoy concentrando en el problema, no en la validación. Entonces, y voy a preguntarme si a lo mejor estaba equivocada. Y a lo mejor puede ser que B sea mayor que mayor. Y en ese caso, entonces, yo sencillamente voy a decir, ok, entonces el mayor es B. Si no, me quedo con A como mayor. Y me puedo preguntar entonces aquí si a lo mejor estoy equivocada y tal vez C es mayor, ¿no es cierto?, que lo que llevo actualmente como valor mayor.
Y si eso ocurre, entonces tengo que cambiar mi mayor y a mayor le asigno C. Terminado eso, yo ya sé que en mayor tengo el valor mayor, valga la redundancia. Y por consiguiente puedo hacer un print, ¿no es cierto? Entonces, mayor, mi variable, es el mayor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar esto y lo vamos a ejecutar haciéndole el trace para ver cómo se está moviendo las variables. ¿Sí? Entonces, control F5, bien digo. Ok. Y tengo que ingreso A y hago un punto de quiebre aquí, ¿no es cierto? Entonces, ingreso A y vamos a poner que C sea el mayor. ¿Ya? Vamos a poner que C sea el mayor. Así que vamos a poner 2 para el A, 4 para el B y 6 para el C. Y aquí tengo entonces mis variables. Entonces, rayos. Creo que no se me detuvo donde yo quería, pasó de largo y llegó hasta el final y me dio mala cosa. ¿Por qué? Porque ejecuté mal. De nuevo. Entonces, tengo mi punto de quiebre, control F5. Vamos de nuevo. Entonces, tengo 2, dije, 4 y 6. Te odio. ¿Por qué no me pesca? Ok. Si no puedes contra ellos, úneteles. Vamos a hacer un print. Esto yo creo que me ha pasado otras veces. Inicio de programa. Y entonces mi punto de quiebre lo vamos a poner aquí y este lo vamos a sacar. Ahí siempre pasa algo. Ya lo tengo. O tal vez no, lo vamos a dejar acá abajo. Ahí. Veamos. Control F5. Entonces A, 2, 4, 6. Te odio. Plop. ¿Y por qué no está mi punto de quiebre? Que no lo había marcado, profe. Gracias. Creo que lo marqué y lo desmarqué muchas veces. Se agradece. Vamos. Ya. Ay. No, me fui a la chuña. Ah, ya. 2, 4, 6. Y ahora sí, por fin, ya, por enésima vez, tengo mi ejecución. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que me interesa? Si yo voy ejecutando esto, ¿ya? A mayor le asigno A, y aquí debería aparecer entonces mi variable mayor con un 2, porque es el valor que tiene A. Eso es lo que yo quería que viéramos. Ok. Vamos a esta pregunta. ¿El B es mayor que mayor? El B tiene valor 4 y el mayor tiene valor 2. Así es que el B efectivamente es mayor que mayor. Veamos si es cierto. Sí, es cierto. Entró en el bloque de ese if y por consiguiente ahora mayor debería tener el valor que tiene B, porque estoy haciendo esta asignación. Y efectivamente mayor cambió a 4. ¿Sí? Estoy arrastrando al mayor. Lo estoy arrastrando en la variable mayor, ¿sí? Entonces, ahora me está preguntando si el C es mayor que mayor. El C vale 6, ¿ya? Y mayor tiene valor 4, así es que es mayor sí. Y efectivamente entra en el bloque porque ese if es positivo, ¿sí? Entonces, ¿ya? El mayor ahora debería tomar el valor de 6. Y si lo ejecuto, efectivamente toma el valor de 6 y por consiguiente ahora sí me dice que 6 es el mayor, ¿sí? Entonces, eso. Esta es la forma simple de hacerlo, pero si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Si yo me voy a mi ejecución, aquí yo no estoy diciendo que mi variable C es la mayor, porque yo ya no recuerdo, ¿ya? Ya no recuerdo, no tengo forma de recordar cuál era la variable que era mayor, ¿sí? Entonces, aquí puedo hacer distintas cosas, ¿ya? Podría arreglar esto y recordar en mayor no solo el mayor, sino que recordar
cuál era la variable que estaba en mayor. Y en ese caso tendría que recordar, ¿no es cierto?, un carácter. O sea, ahí donde yo a mayor le puse A, podría decir que la variable, por ejemplo, y esto yo lo puedo recordar así de simple, era la primera. Y le vamos a dar así. Pero donde cambié aquí a la segunda, entonces podría hacer ese mismo recuerdo y decir que no era la primera, sino que era la segunda. Y acá decir que era la tercera. Entonces, cuando digo aquí 3 era el mayor, podría poner y corresponde a la variable. Y aquí tendría que poner entonces variable. Y si ustedes se fijan, es un programa chiquitito, y si yo ahora lo ejecuto, ya no lo voy a ejecutar con depurador. Pongo 1, 3 y 2. Entonces el 3 es mayor y corresponde a la variable segunda. ¿Sí? Entonces, esta era una forma de hacerlo. Ahora, para que a ustedes se les ocurriera, a lo mejor no era tan fácil, pero a algunos sí se les ocurrió y lo hicieron así. Y bacán. ¿Ya? Lo normal es que hubieran hecho comparaciones entre las distintas variables. Y hacer comparaciones, de nuevo, es hacer esta misma parte del programa. Es hacer lo mismo, o sea, es identificar las variables entre ellas, que no tiene que ver con la validación. Ya, pero entonces, ¿y no validamos? ¿No es cierto? No, no validamos. ¿Podemos validar? Sí, podemos validar. ¿Esto depende de la validación? No, no depende de la validación. Entonces, dejo esto tal cual y ahora trabajo en la validación. ¿Ya? Y dijimos, la validación va siempre después de las entradas, entonces yo aquí me voy a hacer la pregunta, y aquí la pregunta es mucho más simple que en el caso anterior. Aquí la pregunta es tan simple como sí, A, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer la validación en el caso contrario. Si A es menor que 0, y fíjense que basta con que una de las variables sea menor que 0 para que todo este programa no tenga sentido, porque no cumple las condiciones del ambiente, del entorno, ¿ya? Entonces, basta con que una, y para que baste con que una, yo voy a poner un O. O, B, es menor que 0. O, C, es menor que 0. Si se cumple eso, si cualquiera de ellas es menor que 0, entonces me voy, indento todo mi programa, porque lo voy a necesitar indentado, pero si se cumple que cualquiera de ellas es menor que 0, voy a tener que dar un print variables mal ingresadas no se procesa. Y eso entre comillas. Y como yo dije aquí, voy a hacer la pregunta al revés que en el caso anterior. En el else, es decir, si todas mis variables fueron bien ingresadas, entonces ejecuto, ¿no es cierto?, mi código de programa. Y mi fin programa queda, fin, acá. Yo siempre hago un fin programa por aquí para saber que termine bien. Rayos. Entonces, fin programa. Ok. Entonces, aquí vamos a distinguir entonces una cosa, decíamos, entradas, y vamos a distinguir acá además validaciones, ¿no es cierto? Y programa. ¿Ya? Entonces, aquí partimos con la validación. Nótese el OR. Aquí en el OR, ¿ya? Basta con que una de ellas, ¿no es cierto?, cumpla que es menor que 0, como es un OR, ya sea que esta sea menor que 0, que esta sea menor que 0 o que esta sea menor que 0, entonces esto va a ser verdadero, porque es un OR. Un OR basta con que una de las expresiones sea menor que 0 y ya toda la expresión es menor que 0. Esto es interesante porque pudiera ser
¿ya? Y aquí hay una cosa bien curiosa. Vamos a ver si funciona. Lo vamos a ejecutar. F5. Que no le gustó, print el doble comilla acá. Rayos. Ahí. Sí. Era un error de sintaxis porque tenía esa comilla que no emparejaba con esa. ¿Ya? Entonces, F5. ¿Y estará bien? Veamos. Si yo tengo mi valor de A, le voy a poner 3, 5, 1. Pareciera que está bien. ¿Ustedes creen que está bien? Sí, todavía falta poner que las entradas sean las mismas notas. No hemos hecho nada con eso. ¿Sí? No, esa validación todavía no la hemos hecho. A ver. No, estamos hablando de otra cosa. ¿Notas o números? Al Cristóbal Pareja. Se perdió. Ya, ok. Estaba leyendo el chat y ahí Cristóbal había hecho alguna pregunta, pero no me quedó claro. Eso lo preguntó hace 20 minutos. Ah, bacán. Súper. Gracias. Hoy tenemos pollitos en esta clase. No había cachado. Mira, ¿serán pajaritos o pollitos? No sé, pajaritos me tengo que son. Chicos, ¿esto está bien o está mal? Ok, ok. Veamos, ejecutémoslo de nuevo. Voy a dar un caso. Hasta ahí estaba bien. Ejecutémoslo de nuevo y voy a poner un 2. Ah, tonta. Un 2. Ahí lo vamos a poner. Un -2 y un 7. ¿Y qué debería darme? Eso mismo. Debería darme Se error. supone que el error. Debería darme error. Gracias. Menos mal. Yo ya estaba entrando casi que en la desesperación de sentirme sola, triste y abandonada. Ya, ok. Pasó a la profe. Debería darme error, ¿no es cierto? Y me dio error, ¿o no? Me dio error. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas, basta con que una esté con problemas y entonces entra por acá porque me da la condición. Importante, para un OR, ¿ya? Para un OR, basta, ejecuto esta, ¿ya? Si este es falso, fíjense lo que estoy diciendo, esto es importante. Recién ahí va a ejecutar esta. Si esta es verdadera, como es un OR, de aquí en adelante no ejecuta nada más. Esta podría ser verdadera o falsa, pero nunca la evalúa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre, cuando tengo un OR, con el primer verdadero que se encuentre, se olvida de seguir trabajando. ¿Ya? Hace lo que se llama cortocircuito. Veamos el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior tengo un AND. ¿Ya? Y en este caso, cuando yo tengo un AND, si yo encuentro que esta es falsa, no ejecuto ninguna hacia adelante. ¿Sí? Porque inmediatamente, como tengo un AND, si tengo esto falso, falso y cualquier cosa, me da falso. Entonces, no le interesa ejecutar esta expresión. Esta expresión podría ser verdadera o falsa y le da lo mismo, ¿ya? Cuando yo tengo un AND, siempre ejecuto hasta que encuentro el primer falso. Y de ahí para adelante no ejecuto, ¿ya? Pero cuando tengo un OR, siempre ejecuto hasta que encuentro el primer verdadero. Y encontrando el primer verdadero, de ahí para adelante ya no ejecuto. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos la validación y tenemos la resolución de este problema y además, ¿no es cierto?, descubrimos eso. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces yo no me interesan o tengo problemas con algo acá. Por ejemplo, yo podría decir eso, or, miren lo que voy a hacer, voy a hacer una imbecilidad. 5 dividido por 0 mayor que 4. ¿Eso está bien o está mal? Mal. ¿Qué pasa cuando yo divido por 0? No sé.
¿Tiro un error? Tira un error, ¿no es cierto? Se indefine. Se indefine. Sin embargo, ya, yo voy a ejecutarlo, F5, y voy a poner aquí un -2. Y aquí voy a poner un 5 y un 1. ¿Y se cayó? ¿Me dio error? No, porque no lo ejecutó. No lo ejecutó. Por eso yo les decía, esto es súper importante, nos va a servir mucho, porque de repente vamos a necesitar usar cosas, pero siempre y cuando las hayamos validado, ¿ya? Entonces, si las tiramos al final, si ponemos esto mismo al principio, y aquí ponemos el OR, ¿ya? F5, y ejecuto los mismos valores que antes, -2, 5 y 1, y ahí sí me la detecta. ¿Sí? ¿Por qué antes no me la detectó? Porque resulta de que se fue con este valor. Con este valor. A pesar de que esto es tan bueno, se fue con este valor. Si hubiera estado al final, ¿ya? Como estaba originalmente, ¿ya? Si hubiera estado al final y yo hubiera ingresado valores correctos, también me da el error. Porque tuvo que ejecutar esto buscando un falso, ejecutar esto buscando un falso. No lo encontró. Ejecutó ese buscando un falso y llegó a este y no lo pudo ejecutar porque teníamos un error. ¿Sí? Entonces, esto es algo súper útil que se aprende en este minuto, pero que lo vamos a aplicar mucho más adelante. Entonces, lo vamos a dejar ahí y se quedan entonces con la explicación. Ok. Hasta ahora, ¿se entendió esto? Sí. ¿Alguien tenía problemas con Sí, el sí. ejercicio 3? ¿Les quedó más claro cómo funcionaba? La otra alternativa era hacer como estuvieron trabajando ustedes, que era hacer todas las preguntas, ¿ya? Y yo entonces hacía las preguntas y decía, si el A era como de esta forma, a ver, veámoslo. Probablemente no lo vamos a hacer completo, pero vamos a hacer una parte nueva. La otra forma, de nuevo nos vamos a sacar de encima las validaciones, ya sabemos que da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo, pero la otra forma que ustedes estaban trabajando era preguntar si A era menor que B y A era menor que C. Y si hacían eso, entonces ustedes podían inmediatamente hacer un print y decir, yo qué sé, la primera variable, A, es la mayor, ¿no es cierto? Y ponemos entonces los... ok. Y podían repetir esto, ¿no es cierto? De la misma forma, y si esto lo repiten 6 veces, ¿no es cierto? Donde aquí podían haber dicho B menor que A y B menor que C. Ay, estoy con los menores, perdón, menor, 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 ¿no es cierto? Entonces aquí sería B es la menor y acá si C es menor que A y C es menor que B, entonces C es la menor. Y esta es una segunda forma de resolver esto, ¿ya? Y aquí entonces esto se repite igual, pero con los mayores, ¿de acuerdo? Profe, en el ejercicio también aparece o sea, aparece la condición de que qué pasa si son todos iguales, o sea, si hay dos que sean iguales. Ok, ok. Eso es lo que, eso es lo que a mí me costó, eso yo no supe cómo hacerlo. Sí, esto, yo no tuve problema acá, pero el definir cuando dos números son iguales, eso no supe hacerlo. Y si tú quieres, la pregunta aquí del millón es, ¿qué debería salirte como resultado si dos números son iguales? ¿Debería salirte eso? ¿Dos números son iguales? Eso es lo que tú esperas. Acuérdense, siempre, cuando yo quiero entender un problema y solucionarlo, tengo que saber qué es lo que esperan que yo diga. Entonces, si bastaba con decir el mayor y el menor, y decir hay dos números iguales, y no decir mayor y menor, esa es una forma,
¿cachai? Si fuera eso, entonces es simple. Aquí estamos viendo estas condiciones y aquí entonces nosotros decimos, ok, se cumplió eso. Aquí probablemente habríamos hecho lo mismo, ¿ya? Pero con los menores, ¿ya? Y lo habríamos dejado y eso ustedes lo hubieran hecho. Lo vamos a dejar comentado porque no está terminado. Pero aquí tendríamos que haber trabajado con los mayores, ¿ya? Pero resulta que si venían dos iguales y yo ejecutaba, de hecho, veámoslo solo con los menores. Entonces, si yo ejecuto esto, F5, y digo 2, 2, 3, no me da nada. Porque no lo estoy considerando acá. Entonces, quiere decir que esos casos no los he considerado, claramente. Y por consiguiente, mi pregunta podría decir, si A es igual a B, ya tengo que los dos primeros son menores. Entonces, si bastaba con que mi salida fuera, podría haber dicho print, comillas, aquí, de nuevo, depende de lo que tú quieras decir, ¿ya? Entonces podría decir, hay dos iguales. Y si esa era la respuesta que tú querías dar, entonces, en realidad, ni siquiera necesitabas hacer más preguntas que eso, porque podrías haber puesto aquí, or, B B igual C. igual a C, or, A igual a C. Y con eso, entonces, si tú ejecutas, y volvemos al caso anterior, 2, 2, 3, hay dos iguales. Pero si tú lo que querías era, de nuevo, decir, hay dos iguales y son los dos primeros, o hay dos iguales y son el primero y el segundo, el primero y el tercero, o hay dos iguales y son el segundo y el tercero, entonces ya no puedes hacer así la pregunta, tienes que partirla, ¿ya? Y en ese caso, los dos primeros, y entonces esto ya te lo sacas, o más bien vamos a hacer maldades aquí. Control C, después ustedes me corrigen cuando me equivoque. Control B y Control B, ¿no es cierto? Entonces, en el primero vamos a dejar ahí B y el resto se va. En el segundo vamos a dejar B y C, ¿no es cierto? Y el resto se va y decimos hay dos iguales que son el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. Y podríamos aquí poner los valores porque los tenemos, o sea, podríamos poner ¿cómo se llama? El A, el B y el C. En este caso vamos a dejar solo la pregunta, ¿no es cierto? Ahí C, entonces hay dos iguales que son el primero y el último. ¿Sí? Entonces, pero si ustedes se fijan, esto, ¿no es cierto? Lo podemos trabajar en forma independiente de esto. ¿Ya? No necesitamos hacerlo anidado uno de otro. ¿Sí? Entonces, en este caso, F5, yo qué sé, 1, ¿tonta? 1, 5, 1. Y hay dos iguales, el primero y el último. ¿Sí? O sea, de nuevo, si pueden separar las decisiones, sepárenlas. ¿Ya? Si no se topan unas con otras, sepárenlas. ¿Ya? Ahora, claro, ustedes podrían haber dicho, sí, el A es menor que B y aquí meter sí y poner condiciones hacia adentro. Eso siempre les va a generar complicación. Y en ese caso, ahí sí necesitan usar algún diagrama, ¿ya? Que les permite identificar los casos, idealmente con flechas y cosas, o sea, hacer el análisis de los valores a mano para poder después plasmarlo en una estructura de if-else, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los casos iguales. Y aquí todavía no tenemos respuesta a un caso. O tenemos una mala respuesta, porque no quisiéramos eso. Entonces podríamos detectarlo acá. Ya sabemos que aquí arriba nunca fueron iguales, porque todas nuestras preguntas fueron de menor estricto o de mayor estricto. Entonces, si entró por estas, ¿no es cierto? Nunca entró, pero acá podríamos hacer eso. Podríamos preguntar si A es igual a B, and B es igual a C. Y en ese caso, ¿no es cierto? No te quiero.
En ese caso, chan, chan. Perfecto, me faltaban los paréntesis, por eso no me daba la tabulación. En ese caso, puedo hacer un print, ¿no es cierto? Todos iguales. Y comillas, y comillas. Y aquí yo voy a entrar solo aquí porque no se topa con esto. Están como, ustedes en algún momento en el colegio vieron inecuaciones, identificaron regiones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Alguna vez identificaron regiones de solución para las inecuaciones? Bueno, si lo hicieron, fantástico. Si no, la idea es que si yo tengo un valor que son iguales, los tres valores, nunca voy a entrar por acá, pero eventualmente sí podría entrar por acá, pero no quiero que me dé los dos resultados. Entonces, si no se cumple esto, voy a meter esto en un else. ¿Por qué? Para que no me dé esto y a la vez uno de estos. En realidad, me dé las tres. Si se fijan acá, cuando yo di los tres valores iguales, no quiero decir que hay dos iguales y dos iguales, porque en el fondo estoy diciendo que los tres son iguales. Más bien quiero solo decir que son los tres iguales, pero que no me detecte esto. Quiero que entren estos cuando esto no se cumpla. Por consiguiente, ahí sí yo eso lo pongo en un else y lo indento. Entonces, solo si no son los tres iguales, quiero detectar si el A con el B son iguales o el B con el C son iguales, o sea, si tengo solo dos iguales. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Y esto me está reclamando, pero en realidad es porque no se dio cuenta que viene de esa Profe, indentación. arregle las comillas donde dice todos iguales. Me está reclamando no por la indentación, sino que por las comillas. Se agradece. Perfecto. Y ahí entonces estamos con el F5, again, y le damos valor, yo qué sé, 10, 10, 10, y nos da todos iguales. ¿Sí? Si yo quisiera, podría hacer aquí lo mismo que hicimos recién, ¿no es cierto? Ok, eso. ¿Se entiende? ¿Esta solución era más simple que lo que ustedes trataron de hacer? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ustedes se enredaron un poquitito y claro, yo aquí fui separando los casos. Ahora, aquí lo que hay que tener cuidado es con las preguntas cuando son con condiciones, ¿no es cierto? Con operadores lógicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos eso, tenemos los casos en que son iguales y aquí lo único que nos estaría faltando sería la validación. Pero de nuevo, la validación es un caso aparte. Aquí está también que tendríamos que mejorar esta parte porque en realidad aquí teníamos que detectar al mayor, ¿ya? Pero entonces la validación la podríamos hacer acá y la validación nosotros la habíamos hecho así. Entonces como la habíamos hecho así, la tiramos para el otro de la misma forma. Y en ese caso, entonces todo esto quedaba indentado. Indentar. Indentar. Ahí. Estamos. Entonces, si tengo los valores malos, ok, no hago nada. Y si los tengo buenos, ejecuto el programa que acabo de hacer. Y le agrego entonces al final, como siempre, a print, fin, programa. Ok. Profe, Mande. en el 24 no sería C menor que A. 24. Por Es que supuesto, puse las dos iguales. todas las veces. Muy bien. Nombre, voy a empezar a anotar. ¿Antonia? ¿Antonia? Bacán. Antonia. Antonia. ¿A quién más tuve yo aquí con preguntas? Tuve, las que tengo en el chat las tengo, así que ahí. Así que cuando ustedes me corrijan o algo, me dan su nombre, me dicen soy Juanito Pérez y yo creo que hay un problema ahí. Entonces yo voy a empezar a anotar para empezar a dar estrellitas. Ok, perfecto. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No,
No, Tenemos más ejercicio. Ok, vimos el 3, vimos que ustedes habían hecho distintas cosas, sí, yo los vi que ustedes, aquí, si se fijan, en la validación iba por el mismo lado. Estaban preguntando, o sea, aquí estaban determinando si eran iguales, y si no, se metieron a preguntar, ¿no es cierto?, los mayores, ay, perdón, ay, es que tengo ese pedacito de imagen, quería bajar la imagen, ¿ya? Entonces, esto era similar a lo que estábamos haciendo nosotros, solo que lo anidaron, ¿ya? Yo no lo anidé. ¿Por qué no lo anidé? Porque es más cómodo no anidarlo. O sea, como aquí tengo preguntas que no se mezclan, ¿ya? Me refiero a que o se da un caso o se da otro, no tienen zonas en común, ¿ya? Entonces no tengo necesidad de mezclarlas, las puedo tratar por aparte, ¿sí? En este caso, claro, también estaban haciendo algo con el if, también estaban haciendo cosas como anidadas, y aquí también estaban haciendo cosas como muy anidadas. Aquí esto claramente ya está dentro, tiene una tabulación, así que ya está dentro de un if, aquí hay otro if, y aquí hay otro if, y eso complica mucho. Entonces, vuelvo de nuevo a nuestra solución. Si yo estoy segura, ¿no es cierto?, como es este caso de acá arriba, que no me topo una condición con otra, no las pongo anidadas, ¿sí? Si yo sé que cumple esto y cada vez que se cumpla esto de ninguna forma se va a cumplir las otras, entonces no las pongo anidadas. Pero en este caso sí tuve que anidarlas, no me quedó de otra, porque si eran las 3 iguales, entonces estaba cumpliendo que eran 2. Pero por otro lado también quería tener las 2 iguales y las 3. Entonces ahí sí hay como zona en común. ¿Se fijan? Entonces, puedo entrar por las 2 y como no quiero entrar por las 2, entonces estoy obligada a anidarlas. ¿De acuerdo? Entonces, anidarlas significa que las tengo que poner en un if y en un else. ¿Sí? Estas situaciones son un poquito más complejas en el fondo y complican la lógica. A lo mejor el programa se alarga mucho. A lo mejor con muchos if-else es más corto. Pero si no tengo claro cómo es la comparación entre ellos, entonces prefiero dejarlas el programa largo, pero que funcione bien. Ok. Tengo otro ejercicio para ustedes, para que podamos resolver. Dice, este es un ejercicio nuevo. Queremos crear un dispositivo que informe de manera bastante general cómo está la temperatura actualmente. Y aquí está más o menos. Dice, para ello contamos con un termómetro que nos indica la temperatura actual en grados Celsius, pero queremos contar con un algoritmo que nos indique si hace frío, cuando la temperatura es menor a 20 grados, si hace calor, perdón, cuando hace frío, ok, o si hace calor cuando la temperatura es mayor o igual a 20 grados. Tenemos solo dos condiciones. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, si uno analiza acá, y no traje el análisis, ¿sí lo traje? No, ese es otro. De nuevo, si uno analiza acá, esto es como similar a lo anterior, ¿no es cierto? Tengo un conjunto en que hace frío, ¿no es cierto? Y eso es cuando la temperatura es menor que 20 grados. Y eso no se toca, no toma el mismo rango de valores, ¿no es cierto? No se aplica para los mismos valores que cuando la temperatura es mayor a 20 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer una condición ¿sobre quién? Sobre la temperatura, ¿no es cierto? Y podríamos hacerla con un if es menor que 20 y poner hace frío y colocar otro if es mayor o igual que 20, hace calor. Y no tengo ningún problema en tener los dos if, porque yo sé que cada vez que entre en el primero, digamos, jamás va a estar en el segundo. Pero en ese caso, también podría ser un if-else, porque justamente uno es el contrario del otro. ¿Ya? Es un ejercicio simple. ¿Sí? Ustedes podrían agregarle a eso además, y queremos validar las entradas porque las temperaturas nunca son, yo qué sé, menores que menos 500 grados ni mayores que 500 grados. Uno con negativo y el otro con positivo. ¿Se entiende? Y entonces ya tienen validaciones ahí. ¿Sí? También podrían resolver otro problema similar a esto en donde a lo mejor hayan 3 espacios.
¿ya? El primero, por ejemplo, es que hace frío cuando la temperatura en realidad es menor a 10 grados, ¿ya? O menor a 15 grados. Podrían decir, está agradable entre 15 y 25 grados, ¿ya? Y está caluroso cuando sea sobre 25 grados. Y ahí entonces tendríamos una ejecución por tramo. Eso es bien simpático. Y podríamos hacerlo. Sí, podríamos hacerlo. Vamos a dividir esto en tramos. A partir de este problema vamos a sacar otro, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a abrir uno nuevo, y vamos a poner acá, entonces, aquí le vamos a dar algún detalle porque no está el enunciado, después lo voy a agregar. Entonces, queremos identificar tramos. Y vamos a poner tramos, yo qué sé, de menos 10 a 0, de 0 a 6, de 7 a 10 y de 10 a 20. Y los vamos a arreglar enseguida. De 21 a 30. Ya, ¿qué vamos a arreglar? Vamos a ver, por ejemplo, que este tramo con este se tocan y se tocan en el 0 y no nos queremos complicar con eso, así es que este tramo lo vamos a partir de 1 a 6, este de 6 a 10 y de nuevo aquí tenemos que estos tramos se tocan, lo vamos a dejar en 10 a 20 y de 21 a 30. Entonces aquí vamos a poner hace mucho frío, no, estoy congelado, está congelado. En este caso vamos a poner hace mucho frío. En este caso vamos a poner que hace frío nomás, pero no hace mucho. En ese está soportable. De 20 a 30 está agradable. Y podríamos poner uno de 30 a 40 y de nuevo tenemos mal el primer valor. De 31 a 40 hace mucho calor. ¿Ya? Y de nuevo, acá si nosotros vemos las opciones, ¿no es cierto?, no se tocan. Y esto es típico de un problema por tramo. ¿Ya? Pueden haber distintos tramos, más o menos tramos. Y en ese caso, la solución siempre va a ser del tipo, yo qué sé, va a ser una variable, ¿no es cierto? La temperatura, por ejemplo, con un int, podría ser con un float, pero lo vamos a dejar con un int. Entonces, temperatura, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos a trabajar sobre esta variable. Y entonces, fíjense, como aquí los tramos no se tocan, uno podría hacerlo muy simple. Podría preguntar si, ¿no es cierto?, la temperatura esta es ok. Dice mayor o igual que menos 10 y la temperatura es menor o igual que 0. ¿Sí? Y en ese caso tenemos un print, yo qué sé, paréntesis primero, ahí. Ah, ya sé, ¿por qué me da? Porque me pone me autocompleta la comilla sola y por eso me deja dos comillas al final. Y ese es el error que siempre me da. Ya, entonces print, entonces dice está congelado. ¿Verdad? Y esto entonces, como no se toca, como sé que no se toca, puedo ponerlo acá en un if, ¿ya? Y lo voy a poner igual con paréntesis como acá. Entonces, la temperatura, dice, sea mayor que el rango más chico, 1, and la temperatura menor que el 6, en este caso, ¿verdad? Y en ese caso, el print va, print hace mucho frío. Y de la misma forma, entonces, puedo seguir con los if, ¿no es cierto? If la temperatura mayor que 7
mayor que 7, mayor, dije, antes de que me la soplen ustedes, and la temperatura menor, y no están bien, y nadie me ha dicho nada hasta ahora, y la temperatura menor o igual a 10, porque tenemos los tramos cerrados acá, ¿no es cierto? Los tenemos con igual, y acá también, y acá también, ok. Y uno entonces acá en este caso diría con 2 puntos, print, ¿no es cierto? Hace frío nomás, pero no es que hace frío. Y podría seguir. Entonces, uno podría hacerlo de esta forma. Es claro. ¿Cuál es el problema de esto? Porque hay veces en que conviene y no conviene. O sea, igual aquí conviene y es claro, uno lo tiene súper claro. ¿Cuál es el punto de no hacer algo anidado? Si bien no hacer algo anidado, como lo teníamos antes, acá, en esta parte, ¿no es cierto? Teníamos todas las estructuras las teníamos de alguna forma separadas las condiciones, ¿ya? Lo mismo estamos haciendo acá, separando los if. La ventaja es que es más claro a la vista, es más claro cuando uno está aprendiendo. La desventaja es en tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un if acá, luego, aunque esto sea verdadero, yo sé que es verdadero y estas otras todas van a ser falsas, ¿ya? Aunque esto sea verdadero, de todas formas va a preguntar por esto y de todas formas va a preguntar por esto. Voy al tiro con el chat, ¿ya? Entonces, voy a hacer muchas preguntas. Si en vez de eso yo tuviera, como lo pusieron algunos de ustedes, un elif, por ejemplo, ¿ya? Y aquí un elif, que en el fondo un elif es un else if, ¿ya? Haría esta pregunta y en el minuto en que preguntó por esta y entró, se sale y no pregunta ninguna otra. Entonces, en términos de ejecución, usar la anidación es buena, ¿ya? Pero si yo estoy aprendiendo, como muchos de ustedes están aprendiendo a definir, ¿no es cierto?, las decisiones, entonces a veces hacer la anidación con el if y con el else no es tan clara. Y en ese caso, prefieran usarlas por separado. Ya, me dice que no considero los valores entre 0 y 1. No, porque estoy entrando enteros, pero sí, podría entrar decimales en realidad. Y entre 6 y 7, claro, pero yo definí que iban a ser enteros. Aquí lo voy a poner. La temperatura es entera. ¿Sí? La otra forma sería entonces, claro, en todo caso eso me lo va a dar el enunciado del problema. ¿Sí? Gracias, el Arturo se quiere ganar un poroto, me parece súper bien. Si yo hubiese permitido que esto fuera float, entonces definitivamente, ¿no es cierto? Y en ese caso aquí hubiera tenido que leer un float. Entonces definitivamente, ¿qué está pasando con los valores entre el 0 y el 1, entre el 6 y el 7, entre el 10 y el 11, entre el 20 y el 21 y entre el 30 y el 31? No estaría definido. Pero como estaba, ¿no es cierto? No tenía tremendo problema. Entonces, esto es una solución por tramo, en donde yo puedo identificar tramos de comportamiento, ¿sí? Un problema que uno podría resolver por tramo. Ok. No le vamos a dar más vueltas a este ejercicio, porque en realidad lo resolvimos o planteamos un inicio de solución. Aquí les vamos a decir, se los voy a dejar puesto ahí para que ustedes lo completen. Entonces, le vamos a dejar aquí tal cual. Gato, usted complete esto. Y además, vamos a dar el caso B, si este es el caso A. Resuélvalo para números reales, a pedido de, ¿quién era? El Arturo, considerando modificar los tramos. Ok, Arturo, gracias. Nos ayudaste a que el curso quedara con 2 ejercicios propuestos ahí. Bacán. Siguiente. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Creo que no, profe. Bacán, bacán.
tengo dos ejercicios más. Este es una mezcla de lo anterior, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué me dice? Me dice, el costo de envío de encomienda depende de zona geográfica en la que se encuentra el país destino, así como del peso de la encomienda y del tamaño. Entonces me dice, la compañía utiliza esta tabla, ¿ya? ¿Qué me dice la tabla en realidad? Me dice que con el código 1 implica que la zona es América del Norte y el costo por gramo de la encomienda es 10 pesos, ¿ya? Y que el código 2, la encomienda es a América, al resto de América, y que el costo por gramo, ¿no es cierto?, de cada paquete es de 5 pesos. Y me dice que a Europa es por 15 y al resto del mundo 20 pesos. Eso es lo que me cobra. Pero fíjense que fíjense que aquí en realidad, ¿qué es lo importante? Lo importante es que afecta el peso. O sea, yo tengo que saber el peso, pero el peso en realidad me sirve para y el lugar al que voy. Porque teniendo el peso y el lugar al que voy, puedo identificar cuánto me va a cobrar, ¿ya? Y el cobro, dado que este peso es por gramo, si la cuestión pesa, yo qué sé, 1000 gramos o 1 kilo, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener, y lo mando a América del Norte, voy a tener que me va a costar 10.000 pesos el envío, pero si lo mando a cualquier otra parte en América, ¿no es cierto?, me va a costar 5.000. Si lo mando a Europa, me va a costar 15.000. O sea, en el fondo, el peso es un valor que lo único que va a hacer es que va a estar multiplicado por esto. Pero ¿en qué caso? Por esto, en el caso de que sea América del Norte, pero en realidad va a ser por esto si es el resto de América, pero va a ser por esto si es Europa. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo ya estoy identificando que tengo una variable de entrada que es el peso, pero el peso en realidad se transforma, y se transforma dependiendo de hacia dónde voy. Por consiguiente, aquí tengo una variable escondida que es la zona a la que voy, que también es una entrada, y esta, ¿no es cierto? Pues no la sé. Seguramente el usuario me la va a dar en tiempo de ejecución, ¿ya? Y esta es la que me discrimina, la zona es la que me discrimina o la que me va a dar las condiciones del if, ¿sí? Entonces voy a tener que identificar si va a América, o si va al resto de América, o si va a Europa, o si va al resto del mundo, ¿ya? Y de nuevo aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, que no puede ser que un paquete vaya a América del Norte y también al resto de América, ¿sí? O sea, va a una de las dos. Y por consiguiente yo tengo de nuevo decisiones que las puedo tratar por separado. Ahora, si quiero hacer mejor la ejecución, dijimos, quiero optimizar la ejecución, podría tratarlas anidadas, ¿ya? Pero podría tratarlas también por separado. Entonces, esto me va a discriminar, en el fondo, el costo de envío, porque voy a estar multiplicando o por esto, o por esto, o por esto. O sea, el peso es solo una variable de entrada. Yo podría validar el peso y podría validarlo por fuera. Podría decir que nada pesa gramos negativos, ¿ya? Y podría tener entonces una validación, pero si ustedes se fijan, no tiene relación o es independiente de esto, entonces lo podría dejar por fuera y después concentrarme en esta parte. Ya, hasta ahí estamos más o menos bien. El punto es que hay un segundo punto, o sea, la compañía utiliza esta tabla, ¿ya? Pero además me dice, la compañía, ¿no es cierto? Tenemos que considerar que si el peso supera los 100 kilos, ¿ya? La empresa hace un recargo sobre el valor. Y aquí esto enreda la situación. Porque hasta ahora teníamos clarito, si era América del Norte, peso por 10. Si era resto de América, peso por 5. Si era Europa, peso por 15. Si era el resto del mundo, peso por 20. Pero resulta de que eso me va a dar, ¿no es cierto? Ok, una buena idea, es re fácil, ¿no es cierto? Pero aquí tengo un problema, que sí tengo alguna decisión ahora sobre el peso. Ya no sobre la zona, sino que sobre el peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el peso es mayor a 100 gramos, entonces voy a tener un recargo. Y eso hace que en realidad, dependiendo del peso, el valor que yo calculé acá, tengo que multiplicarlo por un 10%. Y aquí tengo entonces distintas formas de trabajar esto, que tienen que ver con, ok, yo puedo irme por partes
y dentro de cada parte preguntarme si tengo que el peso supera, para entonces calcularlo de una forma distinta, o bien hacer el cálculo y al final de ello, ¿no es cierto?, volver a preguntar sobre el peso y si el peso supera los 100, modificar el valor. ¿Sí? Entonces, son formas distintas de hacerlo. No sé si se entiende. Creo que lo mejor que puedo hacer para eso, porque todavía no domino mi tablet, es ponerlo acá. Yo podría preguntar algo así como, voy a hacer solo un algoritmo, no un programa, ¿ya? Podría preguntar si el código es 1 y calcular un peso, calcular un valor, ¿ya? Y hacer lo mismo, y lo voy a copiar nomás, ¿ya? Solo para que entiendan lo que estoy haciendo. Entonces, enter, para allá, enter. Profe, dice Dice valor. cualquier cosa. Dice cualquier cosa. Por eso les digo, solo estoy haciendo el algoritmo, no estoy haciendo el programa. ¿Ya? Estoy haciendo el Ah, ya, algoritmo, igual. solo para explicarlo, ¿sí? Súper, gracias. Pero buena la explicación porque todos me van a decir lo mismo, o todos están pensando lo mismo. Entonces, voy a preguntar si el código es 1, voy a calcular si el código es 2, si el código es 3, si el código es 4. Pero aquí se me cruza porque yo calculo el valor, ¿no es cierto? En el primer caso multiplicando por 10, por 5, por 20, o sea, perdón. Yo podría entonces aquí calculo el valor, yo qué sé, multiplicando por 5, ¿no es cierto? Acá multiplicando por 10, ¿ya? Esta parte era como simple, multiplicando por el valor que sea, ¿ya? Entonces, pero tengo esta otra información que me dice, considere si el peso supera los 100 gramos. Y yo, obviamente, tenía el peso, ¿no es cierto? Acá leí el peso en algún minuto, ¿no es cierto? Y aquí es multiplicando el peso, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy haciendo ahí, ¿no es cierto? Multiplicando el peso, aquí es multiplicando el peso, aquí es multiplicando el peso, etcétera, ¿ya? Y puedo tener un valor que es directo, ¿no es cierto? Peso por el valor en esta secuencia de if. Pero entonces, de nuevo, tengo que considerar qué pasa si el peso supera los 100 gramos. Entonces, yo podría aquí adentro, preguntar si el peso, yo qué sé, es mayor que 100, y son 100 kilos, entonces no es 100, ya, pero entiéndase. Entonces calcularlo de una forma, porque tiene un recargo aquí, más recargo, ¿ya? Y si no supera, entonces calcular el peso simple. Eso sería una forma, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Otra forma distinta sería calcular el peso multiplicando por 5. Calcular ahí. Y si el peso es 100, hacer el recargo. ¿Ya? Y si no, no hacer nada. Esto es otra forma. ¿Sí? Y claramente las dos formas se pueden repetir. Las dos formas generan distintos anidamientos. Y una tercera forma sería calcular todos los pesos y aquí abajo preocuparme del 100. Y en ese caso, ¿no es cierto?, aplicar el recargo. Ahora, ¿sobre qué lo voy a calcular? Sobre el valor que haya calculado acá. Valor, ¿no es cierto? Y que haya calculado acá. Valor. ¿Sí? Entonces, el recargo aquí lo voy a aplicar a valor. ¿Se entiende? O sea, yo puedo estructurar las decisiones, pero aquí es donde tengo que tener mucha importancia, o sea, tengo que tener mucha atención en identificar qué tanto afecta el peso. Aquí el peso afecta para todas igual, porque me dice, en general, considera además que si el peso supera los 100 gramos o los 100 kilos, la empresa cobra un recargo del 10%, ¿ya? Entonces, no me dice que para una zona en particular. Por consiguiente, esto que yo estaba calculando acá, ¿no es cierto? Después de que calculaba el valor, identificaba si el peso era mayor, lo calculaba de otra forma, en realidad lo podría haber sacado para afuera. Pero, si en vez de eso me hubiesen dicho, ¿sabe qué? La empresa considera un recargo cuando el peso supera los 100 kilos
solo si va a Europa. Y si me dice eso, entonces me suena, ya no me sirve esto, porque entonces este recargo ya no se aplica a todos. Aquí yo lo estoy aplicando a todos porque entró por alguno de estos if independientemente y lo apliqué. Si me dice solo Europa, entonces ya no lo puedo poner acá y tengo que ponerlo acá adentro. Y como es adentro, tiene que estar intentado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, entender cómo van las decisiones y si dependen o no, se cruzan entre ellas o no, es lo que permite que yo pueda hacer algoritmos más simples o algoritmos más anidados, más complejos, con mejor o con menor ejecución. ¿Sí? Ok. Este yo creo que también les va a quedar para ustedes, para que se entretengan. Y estamos en la hora. Entonces, esto queda para ustedes. Preguntas para terminar la clase. Redondeo mientras ustedes piensan sus preguntas. ¿Qué vimos hoy día? No vimos mucho, ¿ya? Tratamos de ver en términos de depuración, ¿ya? Que no solo puedo ir paso por paso, sino que además puedo mirar las variables, ¿no es cierto? Para mirar las variables yo tengo que tener eso en el Spider, ¿ya? El primero es el que me muestra las variables, ¿ya? Que yo para depurar necesito poner un punto de quiebre, porque en ese punto me genera el paso a paso y me empieza a mostrar las variables que tengo acá, ¿sí? Que es una buena forma de encontrar errores, ¿ya? Lo van a usar, aunque ustedes no lo crean. Vimos eso. ¿Qué más vimos? Vimos respecto de las decisiones, ¿ya? Vimos ejemplos en los que yo podía hacer preguntas dobles. Hacer esto, entre paréntesis, es exactamente lo mismo que preguntar eso y poner aquí un if. ¿Ok? Y en ese caso, todo esto queda con una indentación más. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que se cumple esto, y para los que se cumple esto, si se cumple esto, ejecuto esto. Eso es exactamente lo mismo, como les decía, que poner un AND aquí y juntarlos en una sola decisión, y ahí la indentación entonces necesito retrocederla. ¿Sí? Entonces, vimos el efecto del AND, ¿no es cierto? Y del else, en este caso, vimos que las validaciones, si no dependen del resto del problema, las puedo tirar por aparte y concentrarme en el problema nomás, ¿ya? Y todos los casos que vimos hoy día en realidad funcionan de esa manera. ¿Qué otras cosas vimos? Vimos que habían distintas formas de hacer los programas que podrían ser más claros, pero a lo mejor no tan eficientes, o más eficientes, pero a lo mejor no tan claros, ¿ya? Vimos que yo podía hacer, cuando tenía varias preguntas, cuando tenía varias preguntas, como en este caso, o como en el siguiente, donde estaba, ¿no es cierto?, Conor, opciones de cortocircuito, vale decir que se evaluaba la primera, y si en el caso de LAN, esa ya era falsa, no seguía evaluando hacia adelante, y al revés, en el caso de LOR, evaluaba la primera, y si ya esa era verdadera, no seguía evaluando hacia adelante, o si era falsa iba a evaluar, ¿no es cierto?, hasta que encontrara la primera verdadera. Vimos eso que se llama cortocircuito, porque es como que hasta ahí llega, ¿ya? Y estuvimos tratando de identificar también casos de decisiones cuando iban por tramo o cuando yo tenía situaciones que de nuevo vuelve al concepto original de si las situaciones se influyen entre ellas o son independientes, ¿ya? En el fondo eso es un poco lo que me interesa que les quede como aprendizaje de esto. Y hacer muchos ejercicios que ustedes pueden hacérselos haciendo variantes de estos ejercicios. Aquí lo único que ustedes necesitan es, incluso con los ejercicios que le quedaron del laboratorio, decir ya, ¿y qué pasa si mi problema fuera este otro? ¿Cómo cambia la solución? Y si mi problema incluyera esta situación, ¿cómo cambia la solución? Esa es la mejor forma que ustedes tienen para estudiar y resolver distintos ejercicios. ¿Por qué? Porque en las pruebas o en los proyectos o en las siguientes guías, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer más de lo mismo,
¿no es cierto? Vamos a hacer más de, ya, ok, pensemos en un ejercicio con tramos, que a lo mejor no va a ser de temperatura, a lo mejor va a ser de peso, a lo mejor va a ser de pago, a lo mejor va a ser de cualquier otro ambiente, y sin embargo, al final del día van a tener igual un ejercicio en que van a tener un tramo A, un tramo B, un tramo C, un tramo D, ¿sí? O van a tener distintas situaciones en el fondo que van a poder ser interrelacionadas o no. Y eso es lo que tienen que aprender a identificar. Y por eso es re bueno que hagan ustedes variaciones de los mismos ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Así como lo hicimos hoy día, ahora en clase. ¿Preguntas? Creo que no. ¿Los 3 que están todavía en clase? No tienen preguntas. El resto no tiene idea. ¿Hay lectura? No. Yo creo que lo que les va a quedar son ejercicios, porque las lecturas, bueno, en el libro, ahora ya, a ver, si me preguntan a mí, todo el capítulo de decisiones, lo que está en contenido en el libro, ya lo hemos visto todo. O sea, ustedes están en condiciones de estudiarlo y entenderlo y aprenderlo todo. O sea, ustedes podrían tomar cualquier ejercicio del libro y deberían poder resolverlo. Mi sugerencia es que lo vayan haciendo en orden, ¿ya? Pero solo para que sepan dónde van y vayan de nuevo abordando los ejercicios de más fácil a más difícil. Así es que esta vez no hay lectura porque no hay más materia que les pueda pasar. No hay más, yo diría, conocimiento, sino que más bien es solo aplicar lo que ya aprendimos en distintos ejercicios. Pero sí tienen ejercicios propuestos, así es que eso sí, como sí ahora les voy a subir los ejercicios, los pueden revisar y los pueden terminar y completar, ¿ya? Sería espectacular que pudieran trabajar en eso. Trabajen de verdad en eso. While no lo vamos a ver todavía, no se entusiasmen porque toda esta unidad, el jueves les vamos a dejar el proyecto de esta unidad, ya no va con while. Lo que sí vamos a ver probablemente la próxima semana es funciones. Eso está más adelante en el libro, pero no lo les voy a indicar exactamente qué parte de función quiero que vean, porque como todavía estamos solo con decisiones, es probable que funciones entremezcle muchas cosas. Entonces les quiero hacer como la especificidad de qué partecitas realmente quiero que veamos. Iteraciones, me parece que lo tengo para la siguiente unidad porque quiero que entiendan bien lo de decisiones. Quiero que no tengan ningún problema en plantearse decisiones. Así es que, y que aprendan a hacer proyectos grandes y largos porque van a ser solo puras decisiones. ¿Sí? Así que eso. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Alguien más me indicó por hablado algún error? No me acuerdo quién era. Tengo a la Antonia y fue alguien. No sé si me lo recuerda. Yo le dije el error, pero era una de las comillas. Era una de las comillas y tú eres Lucas el Morales. Lucas. Ya. ¿Y alguien más me habló algo? ¿No? Bacán. Entonces me voy a copiar lo que tengo en el chat y nos vemos el día Yo le jueves. había preguntado sobre cómo se podían poner para que se fueran iguales en el ejercicio anterior. Bacán. Nombre, Esteban Castillo. el Esteban. Ya. Castillo. Estupendo. Súper. Si alguien no sabe algo, tiene duda, eso parece que quedó como reflejado aquí en el chat, así que ahí también van a quedar. Me lo estoy copiando. Control C. Ok. Súper. Nos vemos. Si tienen algún problema, alguna duda, algo que no les resulte, algo que no esté bien, alguna sugerencia de cómo hacer mejor la clase, no duden en decírmelo a mí o si no se atreven a decírmelo a mí, porque en realidad al Fabián que levantó ahí la mano, le pueden mandar un correíto o algo. Si hay algo que podamos mejorar, hay algo que ustedes crean que podamos explicar mejor o hacerlo de mejor forma, chicos, si ustedes no lo dicen, ¿ya? Yo no tengo cómo saberlo porque aquí ni siquiera les veo las caras. Cuando hacemos clases presenciales, al menos yo les veo las caras y les puedo mirar o cara de aburrido, o cara de no entiendo nada, o alguna cara. Pero aquí no tengo cómo. Entonces, si ustedes de verdad no... Bien, gracias Lucas. Si ustedes no retroalimentan,
¿ya? No yo juro de guata que lo estoy haciendo espectacular y lo voy a seguir haciendo de la misma forma, pero entonces depende de ustedes y la idea es que ustedes aprendan de la mejor forma posible y de la forma más entretenida, ¿ya? Entonces, En medio día eso, conocimos al Lucas. claro, no, pues yo ya lo conocía porque estuve trabajando con él. Ah, ya. Pues yo creo que por eso se presentó. Estuve trabajando con el Luca y con el Rafta, que era como el polo opuesto del Luca, ¿sí, no es cierto? No, Por pero no era eso. Lucas, era Juan Machuca. Sí, no sé qué Ah, está ¿no era el hablando, Luca? profe. Yo no sé. No, se está confundiendo, era otro, profe. Yo soy Oye, de pero primer año. no, si todos Está. son de primer año. Pero es que No, este es igual de pelado. Sorry. Bacán. Gracias, Lucas, por mostrarnos tu cara. profe, Ya yo perdí tengo Em, una pelado, duda, profe. pero no es de la clase. Sí. Así que eso. Así que si tienen dudas, cualquier cosa, Profe, a ver, diga, que tengo una duda, pero no es de la clase. O sea, diga. iba a preguntar de dónde está la dirección de tecnología de la información. La dirección. Eh, ¿Se acuerdan que yo les dije educandos, estudiantes y CC? Ahí cuando ustedes entran, lo primero que aparece son, si yo tengo problemas de conexión, si yo tengo problemas, ¿a eso te refieres o te refieres a la beca? No, no, lo de la beca, sí, pues, que decía retirar en. Ya, la beca. Ok, eso está en Curicó, Sí, pero en el campus o en el centro de extensión. en el campus. Ah, ya. ¿Cuándo tienen que retirar? Desde mañana hasta Desde el mañana. 7. Ah, ya, bacán. Sí, hasta donde yo entiendo es en el campus. En el Ah, ya. campus, eso está entrando al campus. No tengo idea dónde se van a colocar en realidad. Está en el edificio laboratorio, segundo piso, pero a ustedes no les dice nada eso. Entonces yo creo Ya, que pero entrando al campus, seguramente va a haber algo ahí. sí, si no preguntas ahí en la caseta de guardia, Ajá. sí. Pero seguro, mira, ustedes van a ser los únicos que van a andar en el campus, porque en el campus no hay nadie. Así que donde encuentren gente, seguro esos van a ser los de tecnología de información. Aprovechan de darse una vuelta, recorren el campus, lo conocen, donde hubieran tenido clases, si es que todo hubiera sido normal, los que no lo conocen. ¿Sí? Bacán. Ya, profe. Eso. Gracias. ¿Estamos? Súper. Cuídense, que estén Profe, bien. Chao, Mande. profe. profe, pero parece que el campus está cerrado, ¿o no? No, ¿No? no. ¿No había solo unos días que estaba abierto? No, está siempre abierto. Lo que pasa es que solo unos días, pero es todos los días. Lo que pasa es que cada carrera va con turno distinto. Y administración de Ah, ya. campus y el decano también van en días distintos y en horarios distintos. Pero el campus está, y de hecho va a estar abierto para la entrega de esto, obviamente. Ah, ya. Pero sí, Bueno, y de hecho genial. nosotros, de hecho se pueden pedir permisos especiales si uno, valga la redundancia, uno puede pedir permisos para... ¿Por qué tengo una cara sonriente ahí con Eso mismo estaba mirando yo. También la quedé mirando así como, ¿cuándo Pero apareció eso? está muy bonita, está muy bonita. Em, em, los estudiantes pueden pedir permiso para ir a trabajar al campus en necesidades obligadas. Por Ah, ya. ejemplo, alguien que está usando instrumentos de laboratorio o alguien que tenga que dar una prueba, por ejemplo, y su conexión a internet es mala, entonces Ah, está bueno podría eso. ir al campus a trabajar en esas condiciones. Por eso es que voy a volver a mandar un correo preguntando situaciones especiales o problemas, porque uno los pregunta, pero si no nos dicen, no tenemos cómo saber. Bueno, Entonces, existen opciones así. Así que si ustedes conocen a alguien en esas situaciones, que respondan los correos, que informen, que nos cuenten si tienen alguna duda. ¿Sí? Ok, súper. Cuídense. Nos vemos. Chao, Voy a profe. cerrar Eh, esto. Chao,